En esta sesión del seminario organizado por el Grupo de Investigación en Didáctica de las Matemáticas del IUMA de la Universidad de Zaragoza, la doctora Nuria Planas de la Universidad Autónoma de Barcelona habla de su investigación sobre prácticas lingüísticas matemáticas entre las aulas de secundaria y los talleres de formación de profesorado. Y gracias por la invitación, ¿no? por poder estar aquí hoy. Y bueno, que aún no estamos en las jornadas, que creo que empiezan esta tarde, ¿no? Formalmente, pero sí que es un gusto, ¿no? Ver que se están haciendo jornadas y seminarios del área en tantos lugares de España y que, bueno, que Zaragoza está tan en el mapa, ¿no? De educación matemática en la actualidad es algo pues que anima mucho, ¿no? Bueno, pues cuando Alberto me contactó para esta sesión de este seminario, él me dijo, bueno, comenta un poquito pues alguna investigación. Entonces, yo he querido aprovechar la ocasión para explicar un poquito el último proyecto del Ministerio, cómo se orientó, ¿no? No sé si hablar en pasado o en presente, porque es un proyecto que acaba el 31 de mayo de 2024, por tanto estoy cerrando el informe final, científico. Y bueno, cuando uno tiene que redactar, o una tiene que redactar informes finales de proyecto, pues ve la cantidad de cosas que han quedado por hacer, lo mucho que se ha aprendido por el camino, que se necesita otro proyecto para darle continuidad, que la investigación es siempre muy lenta, muy laboriosa, nunca uno no puede correr, ¿no? Uno no puede prometer que logrará objetivos que necesitan muchos años, aun cuando un proyecto sea un proyecto de 4, ¿no? Pero este proyecto del que os hablaré, que es un poquito como la segunda parte del título, es un proyecto que dio un giro a proyectos anteriores, ¿sí? En proyectos anteriores financiados por el Ministerio, me estoy refiriendo a proyectos de Ministerio, ¿no? En proyectos anteriores la investigación era investigación de aula, del aula de escuela, de aulas de secundaria y de primaria, ¿no? Yo me dedicaba a investigar con datos de aulas de secundaria y otros compañeros con datos de aulas de primaria. Entonces hubo hasta 3 proyectos consecutivos donde investigamos con datos de aulas de secundaria, datos de vídeo generalmente, y entonces analizábamos, pues bueno, distinta gente dentro del proyecto, mirábamos cosas distintas, pero eran situaciones de enseñanza y aprendizaje en escuela o en instituto, ¿de acuerdo? Y entonces, los datos eran de aula, el contexto era de aula, mirábamos a veces el profesor, la profesora, pero generalmente se miraba el alumno, ¿de acuerdo? El alumno de primaria, el alumno de secundaria. Entonces, bueno, se podía seguir en esta línea, pero hubo un momento en que decidimos que habíamos encontrado muchas cosas sobre aulas, resultados sobre aulas, y decidimos que, bueno, ¿y si nos centramos un poquito más en el profesor, en el siguiente proyecto, ¿no? Y entonces ahí aparece el cuarto proyecto, que es un proyecto donde ya la propuesta es el trabajo con profesores y centrarnos más en la enseñanza, pero desde la perspectiva de la formación con profesores sobre aspectos de la enseñanza. Y allí, pues distintos compañeros pues, se han centrado, algunos más en algunos aspectos, otros en otros aspectos, ¿de acuerdo? Sí, entonces, un poquito para que veáis, bueno, de datos de aulas a datos de talleres con profesores. Ahí hay un salto, pero hay un salto que es un salto bastante comedido, porque en los talleres, por ejemplo, que yo he realizado, los datos de aulas de proyectos anteriores, ¿sí?, han servido para fundamentar tareas profesionales en el trabajo con los profesores. En otros talleres se han utilizado datos ficticios, en algunos talleres se han utilizado datos reales que eran
que eran datos de proyectos anteriores. Por tanto, el trabajo con datos de aula en algunos aspectos ha fundamentado empíricamente el trabajo con datos de talleres formativos con profesores, y en otros casos, pues si no lo ha fundamentado empíricamente, ha inspirado algunas de las ideas. ¿Sí? Este es un poquito el contexto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, bueno, la dinámica es que interrumpáis cuando lo consideréis y, bueno, que preguntéis y que, porque yo a lo mejor iré explicando cosas pensando que algunas pues se comunican rápido y fácil y pues no tiene por qué ser así, ¿no? ¿De acuerdo? Vale. A ver. Bueno, he puesto aquí, bueno, esto de hecho hay descoordinación entre mi habla y mis diapositivas, porque esto iba con lo que expliqué antes, ¿sí? ¿De acuerdo? Como el vídeo se podrá editar, Pablo, bueno, estos son estos proyectos, los primeros fueron de 3 años, el último ya lo pedimos de 4 años para tener más margen y ojalá lo hubiéramos podido pedir de 10, ¿no? Porque nunca se acaba el trabajo, ¿no? Pero en estos, bueno, ahí está borrada la cara porque no tenía los permisos, pero aquí sí, Caufa sí que tenía los permisos. Vale, estos son fotos, pero estas sí que encajan bien con el proyecto 2015 y con el 2012, ¿no? En estos proyectos de aula ya fueron apareciendo bastantes cosas súper interesantes que dieron pistas sobre qué podríamos trabajar con los profes, ¿no? En un determinado momento, más adelante. A mí me gusta mucho, ¿no? este fragmento, esto es en la escuela aula, es una escuela privada de Barcelona. A mí me gusta mucho este vídeo. Hay un fragmento sobre, bueno, álgebra, ¿no? De introducción al lenguaje algebraico en la ESO, ¿no? Y este profe, que, bueno, hizo la tesis con nosotros, ¿no? Les decía a los chicos, bueno, ¿qué veis aquí? ¿No? Y un chico decía x más y es x veces y. Esto es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, medio lee, ¿no? Lee la cadena de símbolos, pero no del todo, ¿no? Da significado, ¿no? Porque si os fijáis, x más y ya no dice es igual a, no lee el símbolo igual, es, significado, ser, ¿sí? Cuando aquí ha leído el símbolo, ¿sí? Bueno, tampoco ha leído el símbolo, no ha dicho más. Y aquí dice x veces, y veces, no dice por, dice veces, lo cual da un significado, ¿no? El veces es un significado distinto que por, ¿no? El punto este que no se ve porque no está, pero que sabemos que hay un punto, ¿no? Que los chicos no tienen por qué saberlo si no lo explicamos. No es un nombrar esta ecuación muy interesante, ¿no? Porque, bueno, hay una mezcla de leer la cadena de símbolos, ¿no? De izquierda a derecha, el y es un más, el es no es igual a, el veces como el por. Es interesante, ¿no? Este nombrar. Y el profe, esto es alumno, alumna. Y el profe dice, me refiero a si veis una ecuación, renombra, ¿sí? Renombra, el profe habla de ecuación. Y luego dicen, hay dos chicos que dicen, sí, una ecuación pero diferente. Una ecuación pero diferente, otra manera de nombrar, ¿no? Ecuación pero diferente. ¿Diferente a qué? Una ecuación que no, este es el profe, Una ecuación que no es lineal y va siguiendo, ¿no? Este episodio, este videoclip, es un videoclip que en su momento no se escogió en la tesis, bueno, este profe hizo la tesis sobre sus propios. Este videoclip no se escogió y otros como datos relevantes para esa tesis,
porque no había un foco en, bueno, cómo nombramos, cómo explicamos en clases de matemáticas, ¿no? En la enseñanza no había un foco en esa tesis sobre eso. Pero este es el típico videoclip que, bueno, yo empecé a pensar, bueno, aquí está pasando algo relevante desde la perspectiva de la enseñanza y del aprendizaje de las matemáticas, porque cuando vemos X... Bueno, ¿vosotros cómo leeríais lo de la... Ya os he hecho un poco spoiler, pero hay más... ¿Qué veis que hay ahí? ¿Cómo lo nombráis? Ajá, un voluntario. Sí, yo. ¿Tú cómo lo nombras? ¿La tengo que leer o tengo que decir lo que no, es? nombrarlo. En general. ¿Tú qué ves? ¿Qué veis aquí? Mira, lo mismo que les dijo el profe. ¿Qué veis aquí? Pues veo una X, veo un más, veo una Y, veo un igual, y luego veo una X y una Y, y el puntito en medio, que es un por, que está unido. Vale, o sea, tú haces una descripción directamente de la cadena de símbolos, ¿no? Pero vamos, también podría decir que es una ecuación no lineal. Una ecuación no lineal, vale. ¿Alguien ve algo que sea distinto a lo que ve él? ¿Que lleve otras gafas? Bueno, la adición entre X y Y es igual al producto entre X y Y, según lo que veo ahí. La adición entre X y Y es igual a X, al producto entre X y Y. Interesante, ¿no? ¿Cómo nombra lo que ve la compañera? Porque no sé el nombre. Fernanda. Bueno, interesante porque el Y a mí no me despista porque Natalia usa mucho el Y, ¿no? Pero tengo una doctoranda que el Y por todas partes, ya sé que el Y es Y, para mí esto no es... Esto también tiene que ver con enseñar matemáticas, el Y, el Y, vale. Pero fijaros que ella ha nombrado lo que ha dicho, cómo ha nombrado Fernanda, desde el punto de vista de producir significado en matemáticas, es igual de potente, más, menos, lo podemos comparar con cómo ha nombrado, las dos maneras en las que ha nombrado José María, o como X más Y es X veces Y. ¿De qué club sois? ¿Del de Fernanda o de qué? Yo del de Fernanda. Tú eres del de Fernanda. Es que ahora quería hacer una analogía con el fútbol. Sois del de Fernanda, ¿no? Okay. Yo también. A mí me gusta más el de Fernanda. ¿Por qué? Si los dos están nombrando matemáticamente, a ver, José María es menos matemático en cómo ha hablado. José María ha dicho ecuación no lineal. José María es una cosa, es estupendo lo que ha dicho. ¿Y por qué me gusta más lo de Fernanda? O, bueno, también me gusta un poco, ¿eh? ¿Por qué me gusta más? La adición de... Incluso puede haber alguien que me guste más lo que diga. Todos necesitamos que si Y, que si Y, que si X. Todos necesitamos aquí leer la letra. La adición entre dos términos. Perdón, es que no sé quién iba primero. La Venga, adición Fernanda. entre dos términos es igual al producto entre ellos. La adición entre dos términos, interesante, ha usado términos, ¿eh? La adición entre dos términos es igual al producto entre ellos. ¿Os gusta términos aquí? A ver, cara de póker, ¿es así? ¿La cara de póker? Términos más generales. Pero puede ser números. Son números. Pueden ser matrices. El de la ecuación lineal ahora nos dice matrices. Sí, lo puede nombrar como... Sí, O funciones. sí, porque un número es una matriz 1 por 1, ¿no? O una función. La suma de las funciones es igual a la composición. Sí, Depende del contexto, ¿no? depende del contexto. Estamos en la ESO, es una clase de la ESO.
la matriz se nos queda lejos, un poquito. Bachillerato no, pero sería la ESO, la matriz se nos queda un poquito lejos, pero fijaros un momento, aquí, a ver, aquí ahora no hemos dicho ni X ni Y, ¿vale? El alfabeto ahora, ¿sí? ¿Qué nos gusta más? O sea, ¿qué nos gusta más, pero con qué criterio? Con el criterio de que cómo hablamos, cómo nombramos, sirva para, sea una manera de enseñar, un recurso en la enseñanza que contribuya a generar significado matemático, no solo a aprender una técnica, no solo aprender una gramática, ¿sí? Tenemos que aprender la gramática del registro matemático, claro, pues sí, pero tenemos que comprender también, ¿no? Los significados, ¿no? Los conceptos, tenemos que aprender los conceptos que hay detrás de cómo escribimos, de cómo simbolizamos, ¿no? Vale. ¿Qué os gusta más? ¿Con X? ¿Sin X? Puedes decir, no, yo no quiero elegir, a mí me gusta lo de antes, lo de ahora. ¿Por qué podría resultar interesante nombrar lo que hay en la pizarra también sin necesidad de leer la letra? ¿Por qué podría ser interesante? Desde el punto de vista de apoyar la comprensión de los conceptos subyacentes. ¿Por qué podría ser interesante? ¿O no? Eva, no sé. Bueno, eso es una representación algebraica de una relación que dice cuáles son los números o términos que sumados nos dan lo mismo, es igual al producto de dichos números o términos. Eso es una relación. Que por cierto, ahí ya se ve una cosa, cuando ese profesor ya lleva por la vía de las ecuaciones, se ve una cosa que es muy típica, que es que en el álgebra se habla siempre, o casi siempre, y sobre todo al principio, de ecuaciones, pero yo ahí lo que veo ante todo es una relación funcional, y detrás de eso lo que hay es una curva, y de eso este señor no habla. Bueno, sí, Me hay lo más. hablará después. Sí. No, pero él ya lo lleva por la vía de la ecuación. No habla. Dice cosas de eso como una ecuación. Dice cosas súper chulas, pero no habla de eso. No habla de eso. No habla de la relación. No usa la palabra relación este profe en clase, en esta clase, en esta sesión. No habló de relación. ¿Cómo vamos a, esto que has dicho, bueno, ha dicho cosas, todo no tiene desperdicio nada, pero me quedo con la palabra relación. ¿Sí? Vale, queremos decir que es igual a, queremos decir que es una relación. No hay que escoger, ¿eh? Lo estoy poniendo así un poquito dicotómico, ¿no? Esto es mejor, esto un poquito para, como recurso así dramático, ¿no? Pero no hay que escoger, hay que nombrar de distintas maneras, que todas sean correctas, pero hay que nombrar de distintas maneras y tenemos que nombrar de manera que pongamos el foco, creemos atención en los alumnos sobre los conceptos subyacentes que hay. Si no hablamos de relación, ¿tiene sentido que esperemos que comprendan que hay una relación? Si no lo decimos, bueno, un poquito de perogrullo, ¿no? Si esto queda a nivel implícito en la enseñanza, si no decimos que aquí hay una relación, pues difícilmente estamos promoviendo una comprensión de esta expresión como una relación. Esto, claro, esto es la primera o la segunda diapositiva, tampoco lo quiero alargar mucho, pero sí que veáis que los datos de aula que teníamos pues se analizaron desde la perspectiva de las tareas, de la participación de los alumnos. En uno de los proyectos, uno de los primeros, años A, una de las tesis más brillantes fue la de Alberto, ¿no? En el primero o en el segundo, creo que el primero, ¿no? Vale, pues eran datos de aula, se analizaron datos de aula, se analizaron cosas
tareas, prácticas del profesor en clase o de distintos profesores, distintas tareas, unas con GeoGebra, otras, ¿no? Unas con tecnología, otras, pero la lengua siempre resultó como un recurso transparente, no se analizó, ¿sí? Se puso delante pues, otros recursos, como por ejemplo, ¿no? En el caso de Alberto, el caso de la tecnología, bueno, todo es tecnología, ¿no? El lápiz también es tecnología, pero la pizarra digital, el software, el programa de geometría dinámica, etc. Y la lengua era como una cosa transparente en todos los análisis de estos primeros proyectos. El profe y los alumnos usan la lengua para comunicarse, pero nosotros analizamos pues, las tareas matemáticas, aunque hay unos enunciados ahí que podrían estar escritos de un modo u otro, ¿no? Analizamos la interpretación del currículo desde la perspectiva de esta secuencia didáctica, pero claro, ¿cómo trabajamos, ¿no? La divisibilidad? ¿De qué manera? A través de la lengua. La lengua era un recurso transparente, no mirábamos a través de él, ¿sí? Pero no mirábamos la lengua. Entonces, desde la perspectiva del último proyecto, el que ahora termina, lo que decidimos fue que hubiera una parte del proyecto donde se mirara, porque hay otros compañeros en el proyecto que siguen mirando otras cosas, pero con el foco ahora en el profesor, que hubiera una parte que mirara, bueno, el recurso simbólico por excelencia, el que siempre tenemos, el más barato, el que siempre está ahí, ¿no? El que no se necesita una partida presupuestaria para comprar tangrams, para comprar, sí, el tridio, el no sé qué, ¿no? Bueno, la lengua siempre está ahí, ese recurso siempre lo tenemos, pues vamos a optimizarlo. Pero para optimizarlo tenemos que hacer este juego de que ahora la lengua sea transparente, ahora no lo sea en la investigación, ¿no? Tiene que ser transparente en determinados momentos porque no nos vamos a obsesionar, hay más cosas en la enseñanza, pero en determinados momentos también la tenemos que hacer opaca, que se vea, que esté ahí para poder analizarla, ¿sí? Entonces, ¿qué nos pasó? Bueno, ¿qué pasó? Pues que hay muchas prácticas lingüísticas, muchas. Cuando hablamos, hay muchas prácticas lingüísticas. Y algunos de los doctorandos habían trabajado cuestiones de argumentación, ¿no? Ahora hablábamos de Manuel, ¿no? Goizueta. Habían trabajado cuestiones de argumentación desde la perspectiva lingüística, como práctica lingüística, cómo argumentamos, no visualmente, sino con la lengua, con las palabras, ¿no? En clases de matemáticas. Entonces, en colaboración, en contacto con otros equipos de trabajo en otros lugares que estaban haciendo cosas de prácticas matemáticas lingüísticas, lo que se propuso finalmente en el proyecto era trabajar las prácticas matemáticas lingüísticas básicas, las que sustentan las otras. Entonces, ¿cuáles eran las básicas? Las de nombrar y las de explicar. Porque estas sustentan las de argumentar. Nombrar, incluimos ahí también, hay una parte de nombrar que también hace una función de describir, ¿sí? Entonces, decidimos argumentar que había unas prácticas básicas que sustentaban el resto de prácticas matemáticas lingüísticas, que eran las de nombrar y las de escribir. Y tuvimos que argumentar muy bien para que dieran el proyecto, porque uno no puede decir que las prácticas de nombrar es vocabulario. O sea, no podemos volver atrás, esto va de vocabulario, de enganchar tarjetas con vocabulario, ecuación, ¿no? El CLI, ¿no? Equation, no, esto va de aprender matemáticas, por tanto esto va de prácticas, no de vocabulario, de tarjetas con vocabulario, de aprender la palabra. No se trata de aprender la palabra, sino de usar la palabra en un contexto que es un contexto que sea de práctica matemática. Por eso era importante
argumentar que se trataba de prácticas de nombrar y que se trataba de prácticas de explicar, como un paso, ¿no? Para yo explicar necesito primero nombrar, ¿no? Y necesito nombrar sobre qué voy a explicar. Entonces, eso era un proyecto que hace 5 años ya, ¿no? Porque se pide un año antes de que te lo den, pues hace 5 años, todos más jóvenes, pues pedimos ese proyecto, donde decimos que parte del proyecto será construir un marco teórico sobre qué es esto de las prácticas de nombrar y qué es esto de las prácticas de explicar. ¿Sí? Se pide el proyecto diciendo, el marco teórico no lo tenemos todavía, lo vamos a elaborar. Pero lo vamos a elaborar desde el supuesto, desde la tesis, de que estas prácticas son fundamentales y que se tienen que trabajar en la formación del profesorado. No solo estas prácticas, con eso solo, pues poco vamos a hacer, pero estas prácticas también. ¿Sí? ¿Veis un poquito el contexto? Vamos a... Bueno, esta foto yo creo que la hiciste tú, Juan. Y esto no es un... He puesto... Hace 2 días estaba buscando fotos y puse las que encontré. No significa que sean las más adecuadas. Bueno, esta sí, esta es muy bonita, porque estaban muy felices. Esto es al principio del taller. Esta sí, esta ahí. Esto es una escuela de Sagrada. Bueno, el instituto. Vale. De hecho, habéis visto que A ver, aquí hay este taller no es igual. ¿Sí? Hay un taller sobre ángulos. Juan es becario en el proyecto que se acaba ahora, del Ministerio, y él ha hecho este taller sobre ángulos, y yo os he puesto el resto de talleres que se han hecho, del que tenemos datos. No todos están analizados aún, ¿de acuerdo? No todos están analizados aún, y de hecho se está cerrando el proyecto, pero hay un taller planificado para junio de uno de los doctorandos, Pete, que lleva 2 y va a hacer un tercero ahora a finales de junio. ¿Sí? Entonces, se han hecho algunos talleres que yo creo que una de las cosas que se ha visto en estos talleres es que los profes en activo, son profes en activo, son profes, no son futuros profesores del máster o del grado de primaria, son profes en activo, de secundaria. Y en algunos casos por ejemplo, hay un grupo de profes que han hecho 3 talleres y hay otros grupos de profes que solo han hecho un taller. ¿Sí? Los talleres que yo he hecho son talleres de un día, con descansito, un poquito de tentempié y seguimos. Hay otros talleres, el de Juan, por ejemplo, creo que duró 2 horas, fue más cortito, ¿no? Vale. O sea que los talleres han tenido han sido de alguna manera algunos un poquito distintos, pero realmente todos han servido para que hubiera una cierta reflexión sobre cómo la enseñanza y las prácticas matemáticas y lingüísticas de nombrar y de explicar pueden incidir sobre cómo contribuir a que los chicos en la escuela pues superen o se enfrenten a determinadas dificultades en el aprendizaje. Y os traigo algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Para no ser tan monólogo y nos los miramos, ¿sí? Bueno, como tenemos aquí a gente que sabe mucho de probabilidad. ¿Pablo? ¿No? Nuria. Nuria también, bueno. Nuria y Pablo, pues he escogido el segundo del taller de probabilidad, ¿sí? Vale. Estos talleres siempre tienen un contenido matemático que está ahí metido, ¿no? Que es isometría, que es proporcionalidad,
que si ángulos, ¿no? En el caso de Juan, que si probabilidad, introducción a la probabilidad, siempre tienen un contenido matemático. Y en torno a ese contenido matemático se escoge algún reto en el aprendizaje que esté, ahora lo pondré más grande, ya sé que no se ve, escogemos algún reto documentado por la literatura, por ejemplo, aquí, el que he escogido para mostraros, ¿no? En uno de los talleres, el reto principal era el reto de superar el razonamiento por sesgo de equiprobabilidad, ¿sí? Bueno, pues no todo es equiprobable, ¿no? Pues hay experimentos, hay situaciones, pues que hay unos sucesos que, bueno, no todo es tirar la moneda, ¿no? Hay monedas trucadas y no todo es tirar el dado, hay dados trucados y hay situaciones pues que no son equiprobables, que los resultados no son equiprobables, pero sí que está documentado por la literatura pues que hay una tendencia a razonar con sesgo de equiprobabilidad en estas edades y también en la edad adulta, ¿sí? Fijaros que para cada taller, para fundamentar y diseñar los materiales de cada taller, hay que buscar un reto en el aprendizaje de los alumnos de estas edades en torno al cual girará las prácticas de nombrar y de explicar que vamos a intentar trabajar con los profes, ¿sí? De manera que siempre vamos a intentar que la enseñanza, hablar de una determinada manera durante la enseñanza, puede estar justificado desde la perspectiva de que queremos ayudar a los chicos a que no piensen con sesgo de equiprobabilidad, por ejemplo, ¿sí? No sé si voy muy rápido. Bueno. Vale. Por tanto, en este... A ver. Bueno, de hecho... Bueno. Tampoco no hay que leerlo. Simplemente, o sea, en este es un formato bastante habitual, ¿no? De la mayoría. Reto en el aprendizaje de los alumnos, en este caso el razonamiento por sesgo de equiprobabilidad, y se le explica a los profes algo que ellos ya saben. Los profes de secundaria cada día, casi cada día, cuando están enseñando probabilidad, pues se dan cuenta, ¿no? Que los chicos, que hay un sesgo de equiprobabilidad, se dan cuenta si proponen tareas, exacto, si proponen tareas que permiten darse cuenta, ¿sí? Porque sí, claro, si van directamente a la regla de la plata, bueno, ahora hablaremos de eso, ¿no? Entonces, se les explica, hay una primera parte de introducción, una primera parte formativa, donde el formador, el facilitador, explica, bueno, vamos a fijarnos en este reto, les explicamos el reto en qué consiste, y les mostramos algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí una situación donde lanzamos dos monedas equilibradas al mismo tiempo. ¿Qué es más probable? ¿Obtener dos caras o una cara y una cruz? Entonces, les explicamos, bueno, un chico con sesgo de equiprobabilidad respondería que dos caras y una cara y una cruz son igual de probables, ¿sí? Por tanto, con este sesgo no se daría cuenta de que hay dos resultados posibles para una cara y una cruz y solo uno para dos caras, ¿sí? Y vamos enseñando, bueno, algunas, en este caso, pues por ejemplo, 3 situaciones, ¿no? Donde enseñamos, bueno, pues con este sesgo de equiprobabilidad, un chico, por ejemplo, podría razonar de esta manera. Y entonces, a partir de aquí les decimos, bueno, ¿os habéis encontrado con esto en vuestras aulas? Vale. Aquí no hay prácticas de nombrar y de explicar todavía. Aquí hay el alumno, razonamiento, retos de aprendizaje en torno al contenido
matemático focalizado en el taller, en este caso probabilidad. ¿Sí? Vale. Siguiente fase, aquí un ratito, aquí ya hay discusión, aquí ya salen muchas cosas. Vale, siguiente paso en el taller. Ya nos centramos en nombrar y explicar, ¿sí? Ya les decimos, bueno, ahora os explico, no, luego esto, si queréis, también os mando las diapositivas o... Vale, entonces, vale. Bueno, hay muchos chicos que tienden a razonar de manera sesgada respecto de la equiprobabilidad. Vale, desde la enseñanza, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas. Podemos escoger buenas tareas o tareas que ayuden, acompañen a los chicos a descubrir que no todo es equiprobable. ¿Sí? Pero también podemos empezar a utilizar prácticas de nombrar que descubran la posibilidad de ser equiprobable, un lenguaje donde podamos utilizar el más probable que, menos probable que, tan probable como improbable. Todo este lenguaje, todo esto es nombrar, ¿sí? Son frases, no son oraciones, estamos nombrando unas... ¿Qué es esto? Esto es tan probable como improbable, ¿sí? Esto es más probable que, ¿sí? No estoy aún explicando, no estoy explicando por qué, ¿sí? Estoy nombrando, estoy utilizando frases para etiquetar una situación, ¿eh? Hay un labeling, ¿no? Desde el registro matemático. Entonces, bueno, les explicamos, por ejemplo, prácticas de nombrar. Pues yo puedo nombrar que esto es un suceso no equiprobable, o puedo decir que este es un suceso donde todos los resultados no tienen la misma probabilidad de suceder, o este es un... ¿Cómo puedo nombrar un suceso? ¿Cómo diríais suceso equiprobable sin utilizar equiprobable? Puedo utilizar equiprobable, pero tengo que nombrarlo de más maneras. De más maneras que contribuyan a producir significado, comprensión. Puedo decir que un suceso, como es letra pequeña, no se lee, o sea que os lo puedo preguntar porque no hagáis trampas, no saquéis la lupa. ¿De qué otra manera se puede nombrar? Yo estoy en clase, este suceso es equiprobable, o no equiprobable, lo que queráis, el que sí o el que no. ¿Qué puedo decir también? ¿Cómo lo puedo nombrar? Bien, este suceso ocurre igual de fácil. Pero siempre referido a otro suceso. Sí. Con respecto a este otro. ¿Sí? Necesito utilizar la comparación continuamente, una lengua de comparación. ¿Sí? Otra manera, ¿cómo podemos hablar también? Para que... o sea, es que el sesgo de equiprobabilidad se puede superar, pero es que necesitamos enseñar para que este sesgo no esté allí prevalente. ¿De qué otra manera podemos decir? El mismo. Sí, que este suceso tiene la misma probabilidad que el otro. Ah, vale. Vale. Tener la misma probabilidad que... Hay alumnos que dicen, me da igual cuál elegir. Están denotando, ¿no?, de que allí de alguna manera están cuantificando sin decir nada y que todos les están asignando la misma probabilidad. Vale. Pero yo como profe, yo puedo decir para marcar que los resultados de un suceso son equiprobables, yo como profe, tú me recomiendas que yo diga que nos da igual cuál elegir. Yo como profe, a ver, José María, ¿qué nos dirá? Nos dirá,
La distribución no es uniforme. Protesto, señoría. No, porque no es lo mismo. El contexto lo hace todo. Claro. No es lo mismo hacer esto en un aula de universidad con unos conocimientos y un bagaje previo y unos objetivos distintos a lo que es un aula de primero de la ESO. Exacto. El lenguaje también cambia. Exacto. La actividad matemática que sustenta estas prácticas discursivas entiendo que también está allí detrás. Es fundamental. Porque a lo mejor se puede acordar con un vocabulario básico negociado con los propios estudiantes conforme ellos van haciendo actividades, que no solamente sea explicar o nombrar al profesor de golpe, y sobre lo que es más o menos apropiado desde el punto de vista científico. O sea, no sé hasta qué punto podemos decir si esto es lo más o menos apropiado, porque también dependerá mucho del contexto y de los estudiantes que tengamos. Toda comunicación es metacomunicación, ¿no? Es que yo estoy intercambiando, estoy ahora con vosotros, ¿no? Estamos... Pero lo que sí que es importante, sea el contexto que sea, es que yo puedo hacer explícito, yo puedo poner énfasis o no poner énfasis en la enseñanza, en el hecho de que hay equiprobabilidad, no siempre. O sea, yo puedo, la regla de Laplace, ¿no? Por ejemplo, podemos explicar, la práctica de explicar que hacemos con los profes es, bueno, podemos explicar en clase de probabilidad, explicar la regla de Laplace, ¿no? ¿Quién me la explica? ¿Quién me explica cómo se aplica? Explicar cómo se aplica la regla de Laplace. Casos. Favorables para tiempos posibles en un contexto o sucesos, que ahora se empieza a hablar de sucesos, en un contexto de sucesos equiprobables. Bueno, lo decimos esto. Los profes, en el taller los profes decían, yo no lo explico, que la regla de Laplace se aplica cuando los sucesos son equiprobables. No lo comprobaban, porque decían, no, bueno, es que ya me centro en estos sucesos cuando la aplico. Bueno, pero si no lo enseñamos, es decir, explicar, claro, aquí la práctica de explicar respecto al sesgo de qué probabilidad será decir, bueno, podemos explicar el cómo de la regla de Laplace, pero explicamos por qué la regla de Laplace se aplica en unos casos y no en otros. O sea, relacionamos la regla de Laplace con las situaciones de equiprobabilidad solo, o este es un conocimiento que dejamos que los chicos construyan, deduzcan, infieran. Y entonces, en este taller, por ejemplo, el caso de la regla de Laplace, pues los profes de este taller, pues ellos decían, no, nosotros no explicamos que la regla de Laplace se aplica en el caso de equiprobabilidad. No explicaban Laplace en relación con lo equiprobable, con la situación equiprobable. Entonces, eso no es explicar Laplace. Claro, el explicar que a nosotros nos interesa no es el explicar cómo se aplica la fórmula, ¿no? Que se pone en el numerador, o que divido, cuál es el cociente. Decíamos, bueno, esto es explicar, sí, esto también es explicar. Cómo explicar procedimientos, explicar cálculos, esto también es explicar. Esto también es explicar. Pero nosotros decimos, bueno, pero hay unas prácticas de explicar que son conceptuales, que tienen un sustrato más conceptual, que sirven para comprender aquello que estamos haciendo, sobre lo que estamos actuando. Entonces, para comprender de qué va, dónde se aplica, con qué está relacionada la regla de Laplace, yo tengo que explicar que se aplica en situaciones de equiprobabilidad. Y tengo que cada vez que voy a
utilizar o pensar la regla de Laplace en una tarea concreta, tengo antes que hacer un preámbulo, bueno, no sé si se dice preámbulo, un check-in, ¿no? Un preámbulo y decir, esto es equiprobable. Y los profes decían en el taller, esto es muy interesante porque decían, bueno, pero es que ya siempre aplicaremos Laplace en estas situaciones. Y decíamos, pero esto es tácito, esto es ¿no? El contrato didáctico aquí está chipi, ¿no? Porque, bueno, aplicaréis siempre la regla de Laplace así, pero ¿dónde está esto explicado? Que siempre es así. ¿Por qué los chicos tienen que comprender esto? No sé si lo estoy... ¿Veis que aquí hay un explicar que falta? Hay un explicar que falta. Ellos le decían, no, pero explicamos la regla de Laplace. La explicamos. Y yo, sí, claro que la explicáis, pero explicáis el procedimiento, no el sustrato conceptual de la regla de Laplace. Entonces relacionábamos este caso, el caso de la regla de Laplace, y cómo no se explica conceptualmente la regla, pero se explica el procedimiento con la prevalencia del sesgo de equiprobabilidad, ¿sí? No se trataba aquí de... Los talleres no son para explicar a los profes lo mal que hacen las cosas, porque son profes que saben mucho y hacen muy bien las cosas, y es para decir, bueno, vamos a intentar explicar un poquito más, no solo explicar procedimientos. Vamos a intentar nombrar de varias maneras, ampliar un poquito el campo, ¿no? Pues un concepto se puede llamar, lo puedo nombrar de varias maneras, y algunas maneras son descriptivas de unos significados, de unas relaciones, de los conceptos que están ahí conectados. Pues vamos a nombrar con frases que describan esas relaciones, ¿sí? Vamos a nombrar no solo con la palabra, sino también con la descripción, con frases. Vamos a utilizar frases, no solo palabras individuales, no solo ecuación. Vamos a utilizar una frase donde salga la palabra relación, ¿sí? Vamos a explicar, pero no solo vamos a explicar procedimientos, vamos a explicar también conceptos, ¿sí? Y entonces, a partir de aquí, le hacíamos en este caso concreto, y luego ya les damos alguna tarea profesional para que ellos se pongan a trabajar en base a lo que les hemos explicado sobre el sesgo, el razonamiento, el reto en el aprendizaje y sobre las prácticas de nombrar y de explicar. Desde los primeros talleres del proyecto hasta estos más recientes, pues también hemos ido aprendiendo sobre que teníamos que dar muchos ejemplos de prácticas de nombrar, muchos ejemplos de prácticas de explicar, para que ellos vieran el potencial, ¿no?, de todo esto, ¿sí? Vale. Esto no es un modelo, no es un formato de, bueno, esto es un programa de formación para formar a los profesores sobre cómo enseñar la probabilidad o cómo... No, esto es el granito sobre explicar y nombrar. ¿Ves que esto es muy, muy humilde, pero muy necesario también? Porque no se trabaja esto en la mayoría de las formaciones. En el contexto catalán no se trabaja las prácticas lingüísticas en el contexto de desarrollo profesional del profesor, y poco se trabaja en el grado. Bueno, algunos profes lo hacemos, y en el máster de secundaria yo lo he empezado a hacer hace 2 años, ¿sí? O sea que, pero en desarrollo profesional pues cuesta bastante, ¿sí? Ahora como ha habido todo el derrumbe PISA y todo, ha salido ahora el programa Florence en Cataluña, el programa Florence, por la enfermera, y ahora hay un programa para formar
se irá escalando, ¿no? De momento en 200 centros y se está montando, que empieza el curso que viene, un programa de formación y vamos a trabajar prácticas lingüísticas. Hay un encargo, sí, y tenemos unas sesiones que serán sobre eso. Bueno, vamos a intentar hacer más explícitas las cosas que queremos que aprendan, que las oigan, ¿sí? ¿Verdad que para que los chicos hagan matemáticas tienen que ver que nosotros hacemos matemáticas? Sí, y luego las tienen que poner en práctica ellos. Pues para que ellos hablen y se comuniquen matemáticamente, nosotros también tenemos que comunicarnos matemáticamente con ellos, desde lo conceptual, no solo desde las reglas y los procedimientos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Fatal? 10 minutillos, ¿verdad? Vale. Bueno, esto os lo pasaré para que os lo leáis y así. No sé, a lo mejor tendría que haber traído los papeles impresos y distribuir, pero como es todo, es poco sostenible, ¿no? Lo de imprimir, no sé. Bueno, este es un diálogo profesor-alumno donde hay un profe, hay un alumno y es la situación de lanzar 2 dados, que son dados equilibrados, ¿sí? Dados equilibrados es interesante porque es la idea de que puede haber dados desequilibrados, ¿no? Por tanto, dados trucados puede haber, ¿no? No trucados, o sea, este adjetivo genera significado, también porque significa que puede haberlos que no lo sean. Vale. Con las caras numeradas del 1 al 6, bueno, tiramos, sumamos los dados. No es un taller sobre tareas innovadoras para la enseñanza de la probabilidad, no. Las chinchetas, los dados, no va de tareas innovadoras, no es el enrich, no. De eso ya tienen muchos talleres los profes en Cataluña, nunca serán los bastantes, pero ya tienen desarrollo. Y en el Florence, ahora lo que viene, tienen muchas sesiones donde habrá más de Aramat, más de enrich, o sea, de eso ya tienen. No les estoy restando importancia, pero en el diálogo no les estamos mostrando ejemplos de tareas súper chulas, no. Oye, tiramos 2 dados, vale, ¿qué va a salir? ¿No? Y la chica esta es una chica que dice, bueno, pues da igual, ¿no? Le dice, si tú quieres ganar, ¿qué número elegirías para ganar, ¿no? En la apuesta, bueno, ¿qué número va a salir, no? Y la chica dice, da igual, todos los números, bueno, y el profe le dice, bueno, pues si da igual, juega con el 100. Y dice, no, hombre, no, el 100 no, el 100 no, y aquí ya, ¿no? Bueno, ¿cómo? Pero no me has dicho que da igual. Pues el 100 no, vale, y aquí va. Y entonces, este diálogo, los profes, son talleres con muy pocos profes, en este había 9, pero bueno. Y entonces, los profes se ponen o en pequeños grupos, o en pareja, o en grupos de 3, y entonces les pedimos que a partir de esta tarea, bueno, ¿qué prácticas de nombrar de este profesor, el del diálogo, consideras matemáticamente relevantes en la enseñanza de la probabilidad? Porque este profe les habla del espacio muestral. Bueno, eso será nombrar, ¿no? Espacio muestral, eso suena a registro matemático. Pero luego la siguiente pregunta es, ¿cuáles de las prácticas de nombrar son matemáticamente relevantes para contribuir a superar o para ayudar a superar el sesgo de equiprobabilidad? Que yo diga espacio muestral, pues bueno, un poco que si el profe que dice espacio y aquí tenéis el espacio muestral. A ver, pues muy bien, pero tampoco no es que con esa práctica de nombrar
esté ayudando a superar el sesgo de equiprobabilidad de sus alumnos. Bueno. Pero, mira, la misma probabilidad de salir, más o menos, estos son trozos del diálogo, ¿sí? Más o menos probable que, equiprobable, no equiposible, y bueno, mete un lío ahí con el equiposible, ¿sí? Bueno, pues el equiposible suena chiste, pero está muy bien. Está muy bien porque se trata del equiprobable y a partir de ahí estira el hilo, ¿sí? Entonces, hay una serie de prácticas de nombrar en el diálogo que, bueno, ayudan a que se cree un discurso en el aula, una comunicación con los alumnos donde las situaciones de no equiprobabilidad existen, ¿sí? O sea, donde no todo tiene por qué ser, no da igual, o sea, si yo quiero ganar, pues a lo mejor no tengo que apostar por el 2 ni por el 12, ¿no? Está muy en el extremo, bueno. Y entonces también les pedimos que ellos hagan, que propongan, ¿no? Como yo ahora os dije, ¿no? Propuso Fernanda, todos habéis ido proponiendo cosas, ¿no? Sobre nombrar. Y luego, lo mismo pero para explicar, ¿sí? ¿Qué prácticas de explicar de este profe consideras matemáticamente relevantes en la enseñanza de la probabilidad? Pues por ejemplo, hay sucesos posibles que son seguros porque ocurren siempre. Eso está bien, ¿no? Esa es una buena explicación, ¿no? Sí, son chicos de la ESO. Esa explicación, pero esa explicación me ayuda a mí con el sesgo de equiprobabilidad. Bueno, no mucho, ¿no? Esto está sacado del diálogo, ¿eh? ¿Cuáles de las prácticas de explicar de este profesor consideras relevantes para contribuir, ¿no?, a superar o reducir el riesgo del sesgo de equiprobabilidad, ¿no?, de razonar sesgadamente pensando que todo es equiprobable? Bueno, pues hay momentos interesantes, ¿no? En comparación con el 3, esto es lo de los dados, ¿no? En comparación con el 3 se llega al 5 con más combinaciones. Porque hay más descomposiciones posibles del 5. Bueno, ese es un momento interesante, ¿no? Que el profe que diga esta frase, sus alumnos, magia, ya no... No estamos diciendo esto, ¿eh? No. Estamos diciendo que se puede incidir más o menos o pasar discretamente por el sesgo de equiprobabilidad, pensar que eso en mi clase no pasa, o que puedo utilizar el recurso de la lengua para crear momentos que los alumnos escuchen cosas que tienen que ver con que allí no hay equiprobabilidad, ¿sí? Para calcular este para nada, ¿no? Pero esto es una explicación, ¿eh? Bueno, cuando explica Laplace, ¿no? Será menos probable que salga 3 si hay más combinaciones posibles, también dice esto. Esto también es una explicación. Desde el punto de vista lingüístico, esto tiene forma de explicación. ¿Sí? Gramaticalmente es una explicación. Pero ahí hay una explicación donde, además, estoy sugiriendo que hay una situación donde hay unos números que son distintos, que se comportan distinto a otros con respecto a la probabilidad de que sucedan. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo les hacemos identificar algunas de las prácticas de explicar que aparecen en el diálogo, hacemos que las interpreten con respecto a cuáles están pues, más o menos relacionadas con trabajar el sesgo de equiprobabilidad en clase y les pedimos que ellos propongan otras maneras en las que podrían hablar en clase en el contexto de la tarea de los 2 dados, que son equilibrados, o sea, no desaprovechar que los dados, la nieve es blanca, ya sabemos que es blanca, los dados, claro, si son dados, pues van a ser equilibrados. Bueno, pues no, dados equilibrados. Si queremos trabajar el sesgo de equiprobabilidad,
vamos a insistir que hay equilibrados, porque los hay trucados o no trucados, ¿sí? Entonces, estos son pequeñas cosillas que se trabajan en un taller de unas horas y esto mueve cosas en los profes. Mueve cosas. ¿Qué significa mueve cosas? Bueno, pues significa que hacen una pequeña reflexión sobre la importancia de hablar, de comunicar matemáticamente con los alumnos, y esto es algo que entra en tensión con muchas cosas o sea, algunos de los profes, en uno de los artículos que claro, ¿qué pasa en algunos de los talleres? Que algunos de los profes lo que dicen es, bueno, pero es que nosotros no tenemos que hablar mucho, tienen que trabajar ellos en grupo, descubrir. Sí, pero eso no significa que nosotros no tengamos que hablar. Esto es muy interesante porque ha salido en más de un taller, ¿no? En los datos. Es muy interesante porque hay como los profes hacen como, sí, nombrar, explicar, pero lo ven como tienes que tú ser muy explícito en que eso no es un back to base, no es una pedagogía antigua, ¿no? Porque claro, ellos se dicen, bueno, no, ya, pero cuanto más hables tú, menos tiempo de trabajo en grupo tienen ellos. Esto es muy interesante porque se trata de que hagan matemáticas los chicos, claro, pero no se trata de que nombremos y expliquemos, bueno, no se trata de hacer lo que yo hago, de estar una hora hablando, ¿no? No se trata de hacer esto en clase de la ESO, claro que no, pero cuando hablemos, cuando enseñemos, tenemos que ser conscientes que nuestra manera de hablar puede mejorar las cosas y también las puede empeorar. ¿Sí? Por tanto, no se trata de volver a pedagogías donde el profe explica y nombra, y el profe habla, y el alumno no habla, el alumno no hace. No, el alumno habla, el alumno hace, pero para que el alumno hable y participe en el discurso matemático, nosotros tenemos que ser un modelo y le tenemos que dar los recursos y tenemos que modelar una manera de nombrar donde describamos de distintas maneras un mismo nombre, una manera de explicar donde no solo expliquemos procedimientos, expliquemos el sustrato, las relaciones, las conexiones. Tenemos que ser un modelo de eso también, no solo un modelo de escoger buenas tareas matemáticas, eso también, pero también. Y entonces es un poquito que los profes, esto es para acabar ya, que los profes de los talleres en algunos momentos tenemos que parar y decir, no, es que esto no va de que solo el profe habla, no va de esto, va de que el profe es un modelo y cuando habla tiene que proporcionar el máximo de recursos posibles para producir significado, no solo para dar técnicas o explicar lo que viene a continuación, y ahora viene esto, y ahora viene esto. El profe no puede ser un coach, ¿no? No, venga, a trabajar en grupo, venga, la tarea de hoy es muy chula, venga, sí, pero hay que enseñar, hay que enseñar el discurso, no hay que enseñarla, hay que enseñar el discurso matemático, hay que enseñar a explicar, hay que enseñar a nombrar, haciéndolo también nosotros, hay que enseñar más cosas. Esto no es un manifiesto sobre que
enseñar matemáticas es nombrar y explicar. No, esto no es un manifiesto de nada. Ya he dicho que esto es una cosita así pequeña, pero una cosa pequeña que no la podemos ningunear. ¿Sí? No sé, todo un poquito precipitado y rápido, pero ya sé que estoy fuera de tiempo, ¿no? Ahora, quejas, pisos,